Mi nombre es María Alejandra Capote y vamos a hablar sobre los medios guiados y medios no guiados en redes de telecomunicación. Los medios de transmisión constituyen el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios guiados y medios no guiados. En ambos casos, la transmisión se realiza por medios de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen, es decir, guían las ondas a través de un camino físico. En el caso de medios guiados, es el propio medio el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión, es decir, la velocidad de transmisión de los datos, el ancho de banda que pueden soportar y el espacio entre repetidores. Dentro de los medios guiados podemos tomar como ejemplo el cable coaxial, cable de fibra óptica y el par trenzado. El cable coaxial, por su parte, es un tipo de cable que se utiliza para transmitir señales de electricidad de alta frecuencia. Estos cables cuentan con un par de conductores concéntricos, el conductor vivo o central y el conductor exterior. Los cables coaxiales fueron desarrollados en la década de 1930 y gozaron de gran popularidad hasta hace poco tiempo. Sin embargo, a través de la digitalización de las distintas transmisiones y las frecuencias más altas respecto a las usadas con anterioridad, han hecho que estos cables sean reemplazados por los cables de fibra óptica, que tienen un ancho de banda más importante. El cable coaxial, dentro de sus características y dentro de los ejemplos que podemos dar, donde se utilizan actualmente, es en redes de telefonía interurbana, en televisión por cable, conexión entre una antena y un televisor. Los dispositivos de radioaficionados también suelen usar cables coaxiales. Estos cables, la mayoría de nosotros los podemos ver en nuestros hogares. Dentro de los cables coaxial existen múltiples tipos de cable, cada uno con diámetro e impedancia diferentes. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interferencias externas y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión de datos a largas distancias. Por esa razón se utilizan redes de comunicación de banda ancha y cables de banda base. El tipo de cable se debe utilizar dependiendo de la ubicación del cable. Los cables de policloruro de vinilo o PVC este es un tipo de plástico utilizado para construir el aislante y la cobertura protectora del cable en la mayoría de los cables de tipo de cable coaxial. Es flexible y se puede instalar fácilmente en cualquier lugar. Y también está el plenum. El plenum contiene materiales especiales en su aislamiento y es una clavija del cable. Estos materiales son resistentes al fuego y producen una mínima cantidad de humos tóxicos. Sin embargo, el cableado plenum es más caro, es más costoso y menos flexible que el PVC. También podemos hablar de los pares trenzados. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. El nombre de este se debe a cómo está conformado este cable. Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital y su ancho de banda depende del calibre del alambre y de la distancia que recorre. En muchos casos pueden obtenerse transmisiones de varios megabytes en distancias de pocos kilómetros debido a su adecuado comportamiento y su bajo costo. Los pares trenzados se utilizan ampliamente y es probable que su presencia permanezca por muchos años en el mercado. El uso más extendido del cable UTP está dentro del campo de las redes informáticas, a pesar de que en algún momento fue considerado lento, permite mejoras tecnológicas con tasas de transferencia de datos mucho mayores de hoy en día. Podemos hablar de las categorías que son, eso no es más que certificaciones que implican una velocidad máxima y una frecuencia de funcionamiento. Es cierto que podemos usar un cable a más velocidad de la máxima, pero no es algo garantizado ni que funcione en todas las ocasiones. Estos cables también los podemos ver en casa, los cables que utilizamos para conectar
módems a nuestras computadoras. Dentro de los medios guiados también conseguimos la fibra óptica. La fibra óptica no es más que manipulación de luz, es una manipulación controlada de luz. Una fibra óptica es una fibra flexible, transparente, hecha al embutir vidrio o plástico en un diámetro ligeramente más grueso que el de un pelo humano. Y dentro de los tipos de conectores que tenemos en las puntas de los cables está el FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. El FDDI se usa para redes de fibra óptica como tal. El LC se utiliza en transmisiones de alta densidad de datos, más que nada en servidores. Y el SC y SC duplex se utilizan para la transmisión de datos también. El ST se usa en redes de edificio y en sistemas de seguridad como tal. Dentro de las ventajas de la fibra óptica podemos decir varias de estas, y son que el modo de transmisión es óptico en vez de ser eléctrico, eliminando así el problema de interferencia eléctrica. Puede transmitir señales a distancias mucho más largas que con el par trenzado o el cable coaxial, que sabemos que estos a más de 100 metros ya empieza a hacer ruido e interferencias en los datos. Mientras que en la fibra óptica, como ya les dije, puede transmitir señales a distancias mucho más largas. Puede alcanzar velocidades muy grandes. La fibra óptica es usada por muchas compañías de telecomunicaciones para transmitir señales telefónicas, comunicación vía internet y señales de televisión por cable, debido a su muy inferior atenuación e interferencia. La fibra óptica tiene grandes ventajas sobre el cable de cobre. Por eso es utilizado en largas distancias y aplicaciones de alta demanda. Dentro de los medios no guiados, podemos hablar de, primero que nada, que su nombre se debe a medios no guiados porque son medios no físicos como tal. Existen las señales de radio que son omnidireccionales. Son capaces de recorrer grandes distancias atravesando edificios incluso. Son ondas que se propagan en todas las direcciones. Su mayor problema son las interferencias entre usuarios. Están las señales de microondas. Estas son ondas que viajan en línea recta, por lo que el emisor y el receptor deben estar alineados cuidadosamente. Tienen dificultades para atravesar edificios debido a una propia curvatura de la Tierra. Esto está demostrado. Y la distancia entre dos repetidores no debe exceder a unos 70 o 80 kilómetros. La distancia es una forma económica para comunicar dos zonas geográficas mediante dos torres suficientemente altas para lograr esta comunicación. Están las señales de infrarrojo, que también las utilizamos en una época bastante y también las utilizamos a diario. Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos, paredes por ejemplo, y están indicadas para transmisiones de corta distancia. El emisor emite las señales infrarrojas y tiene un rango de 7 metros. Y también están las señales de rayo láser. La señal de rayo láser proporciona gran definición y permite utilizarlo en las impresoras de los ordenadores, la grabación de imágenes en 3 dimensiones. Y una de las aplicaciones más cotidianas del láser es la lectura de discos compactos. Puede mencionarse también la fabricación de circuitos integrados y la lectura de código de barras, o el trabajo de materiales industriales como tal. Esta fue toda mi exposición y espero que les haya gustado. Gracias.